iniciar en esta mañana, hermanos. Vamos a hacerlo. Ayer, por el mal tiempo, suspendimos nuestro servicio, usted sabe cómo se puso, y hoy reanudamos con la ayuda del Señor. Estamos viendo en esta mañana las divisiones. Recuerda, el propósito de esta carta es identificar los problemas en la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Ese es el propósito de esta carta. Y continuamos. Estamos viendo del verso 1 del verso 10 al 17, y ya vimos, estamos viendo en primer lugar que se ha roto la comunión. Así que un ardiente ruego del apóstol Pablo en el verso 10, 1:10, donde acaba de recordar a los hermanos de Corinto que habían sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo, pero al renglón también se vio obligado a rogarles. Gloria a Dios, con este me quedo mejor. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo le está rogando a los corintios que pongan término a sus tristes divisiones con el fin de que se pueda hablar una misma cosa. Y vemos que la información recibida en el verso 11 del capítulo 1, a donde Chloe sería una señora pudiente que mantenía un establecimiento de administradores, esclavos, libertos, etc. Y no es posible afirmar dogmáticamente que ella misma fuese creyente de la iglesia en Corinto, pero la forma familiar de emplear su nombre produce la impresión de que se trataba de una hermana. Así que entonces notemos de paso de que el apóstol Pablo no esconde la fuente de su información por razones diplomáticas, sino que nombra claramente a sus informantes, pues nadie tiene derecho de criticar a un hermano detrás de sus espaldas si no está dispuesto a mantener la acusación. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender esto, porque la persona no está para defenderse. Entonces, como le he dicho, no tiene que ser un testigo ocular que ve y que escuche lo que está. Por eso, cortésmente y con amor le dice Pablo a los corintios delante de su persona, aún otros visitantes de Corinto en Éfeso por aquella época. En el capítulo 16, en el verso 17, dice: me regocijé con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ellos han suplido la ausencia. La naturaleza de las disensiones, vamos a ver aquí en el verso 12, a donde en el verso 12 del primer capítulo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bien, ya vimos en la lección introductoria que los griegos solían andar inquietos. Ellos eran amantes de la discusión y de los partidos. Algunos confundían la sagrada libertad de la iglesia de Cristo con la democracia de sus antiguas comunidades, estando dispuestos a hacer política aún dentro de la congregación. Y no hay nada en absoluto que nos haga pensar que los siervos de Dios que habían ejercido su ministerio en Corinto se prestaran a la maniobra de estos hermanos carnales. Muchos pastores en esta época se harían con los partidos políticos para sacar provecho. Muchas veces sacan más provecho para ellos que para la iglesia.
y varios que conocemos andan metidos ahí. Entonces, ni hemos de pensar tampoco en diferencias esenciales que afectarán a la sustancia de los diversos ministerios. No había más que una sola doctrina apostólica en aquel tiempo, solamente una doctrina, pero naturalmente la presentación variada según la personalidad y preparación del predicador. Los políticos, cansados de la paz y la unidad del espíritu, se aprovechaban de estas diferencias puramente externas para declararse partidarios de uno o de otro, exclamando: yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo, que es nuestro fundador. ¿Ok? Otro, porque estaría mucho más elocuente, es Apolos que Pablo. Yo soy de Apolos. Y aún otro levantaría la voz diciendo: yo me he enterado del principio del Evangelio en Judea, y el portavoz de los apóstoles que verdaderamente vieron al Señor y que fueron comisionados por él mismo es Pedro. ¿Y Pedro quién es? Cefas. Yo soy de Cefas, que es el nombre de Pedro, que recuerden su origen, el origen de su nombre hebreo. Cefas, ese es el verdadero nombre de Pedro en hebreo. Otro diría: ¿quiénes son los siervos del lado del maestro mismo? Yo tengo rollos con los dichos del mismo maestro, que valen más que toda la enseñanza de Pablo y la de los otros. Y otro diría: yo soy de Cristo. Entonces nos hemos valido de un poco de imaginación al describir las reacciones de los partidistas de Corinto, pero no nos creemos muy equivocados en lo esencial. Y de esta forma el estudiante podrá hacerse una idea de la confusión que reinaba en esa congregación del Señor en Corinto, hermanos. Y ese problema, por eso hay muchas divisiones en las iglesias. ¿Por qué? Porque pues, un hermano destaca y lo siguen 2 o 3 familias, y el pastor le está choqueando, y otro no, que predica mejor este hermano que el otro, y así empiezan las divisiones internas. Entonces, por eso les digo, esos problemas que tuvo la iglesia no son caros. Eso lo tendrá siempre la iglesia. Pero tenemos que tener discernimiento y sabiduría. Entonces, punto número 2, ¿qué hizo Pablo ante las diferencias, ante estas disensiones? En el verso 13, que estamos en 1 de Corintios, hasta el verso 17, el apóstol Pablo habla en el verso 13 sobre la preeminencia de Cristo. Y hemos notado el sentido luego de Pablo de que los engañados corintios volviesen a un solo pensamiento espiritual expresado en las palabras concordantes aquí del verso 10, que ya vimos ese ruego, que dice que le rogaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablasen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, aquí lanza Pablo 3 preguntas retóricas que plantean la esencia del asunto. La primera pregunta es: ¿está dividido Cristo? La segunda pregunta es: ¿fue crucificado Pablo u otro apóstol por ustedes? No. Y la tercera pregunta que lanza el apóstol es: ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo o de algún otro siervo del Señor? No. Recuerden que ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no como los unitarios, que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Entonces vamos a sacar unas conclusiones contundentes de estos versos. En primer lugar, tenemos: si Cristo es uno en la totalidad de su ministerio, de su persona y de su obra, ¿cómo se atreven algunos hermanos a crear partidos dentro de la comunión de los santos
equivalente a la comunión del mismo Señor nuestro Jesucristo? ¿Cómo se atreven? Pues muchos se atreven a hacerlo, hermanos. Les digo el problema que está pasando en la iglesia de Galilea por estas profetas, entre comillas, porque para mí no es profeta. No es profeta. Una persona que hace división no es un hombre de Dios, es un enviado de Satanás para dividir a la iglesia. Entonces, aquí veo la ignorancia de los hermanos al no conocer la palabra, porque yo, como conocedor de la palabra, yo no voy a seguir a alguien que es una persona nueva. Yo no puedo seguirla si no conoce la palabra, si no es respaldado por la palabra, por las señales y la autoridad que Dios le da en esas cosas. Entonces, en la iglesia se crean partidos de división, y tengamos cuidado, por eso tenemos que ser maduros en el conocimiento de la palabra. Tenemos que invitarle cuando menos a los hermanos de Berea que todo lo que le predicaba Pablo, los enviados, ellos a través de las escrituras volvían a ver si Pablo no estaba errado, o Timoteo, o alguno de sus ayudantes que estaban ahí con ellos. Entonces, si Cristo es uno en la totalidad de su ministerio, su persona y de su obra, ¿cómo se atreven algunos hermanos a crear partidos? Muchos hay. Que el Señor nos guarde de este tipo de personas, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de todo lo falso, evangelístico, como se llama. En segundo lugar, si el Evangelio declara que solo Cristo fue crucificado como víctima expiatoria, y si su obra de cruz es el centro del Evangelio, todos los siervos de Dios sean obligados a proclamar al Cristo crucificado. Nos hallamos todos los que nos llamamos cristianos de predicar solamente a Cristo crucificado. No tenemos por qué añadirle ayudantes ni días, no tenemos por qué añadirle a los que murieron, María, a Pedro, no tenemos que decir que el sábado tampoco, porque el sábado no tiene nada que ver tampoco. Entonces, si Cristo fue crucificado como víctima expiatoria y su obra de la cruz es el centro del Evangelio, todos los siervos de Dios nos hallamos obligados a proclamar a Cristo crucificado, y de este modo, tratándose de fieles ministros del Señor, no es posible formar partidos sobre la base de mensajes distintos, pues el Evangelio es uno solo. Amén. Por eso nosotros los pastores no tenemos que tener a ningún hermano favorito en las iglesias, nadie. Debemos de tratarlos a todos por igual. Que el más rico no importa, que el más pobre no importa, todos merecemos el mismo trato. Y si yo hago distinción, pobre de mí delante del Señor, porque es el que me va a ejecutar también. Entonces, en tercer lugar, si todos los creyentes fueron bautizados en el nombre de Cristo, se indicó desde el principio que todos pertenecían a Él. No podían ser leales del todo a su único Señor y Maestro, y a la vez agruparse alrededor de los hombres. Si nosotros fuimos bautizados, entonces tenemos que ser un solo pueblo para la gloria de Dios. No tenemos porque y nosotros le pertenecemos a Dios, solamente a Dios. No le pertenecemos a alguna organización, no le pertenecemos a ningún apóstol, no le pertenecemos a ningún profeta, a ninguno, solo a Dios. Aleluya. Y vemos la práctica del apóstol Pablo. A ver, Rodolfo, lee del verso 14 al verso 16. Vemos la práctica del apóstol Pablo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros fue bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, y
no sé si se ha bautizado algún otro. Vean la práctica del apóstol Pablo. Hoy en día se considera un honor bautizar a los convertidos, pero Pablo evitaba hacerlo, sabiendo que hombres carnales podían sacar la conclusión de que él ganaba discípulos para sí por bautizarles en su propio nombre. Está fácil, ¿verdad? Haciéndoles ingresar en un sistema de su propia invención. Normalmente colaboradores más jóvenes que el apóstol bautizaba para que se viera en este acto la relación del discípulo con Cristo y no con Pablo. ¿Okay? Durante los primeros tiempos en Corinto, Pablo se vio muy solo. Lee Hechos, ¿se veía, no? Hechos capítulo 18 del verso 1 al 8, vemos. 18 del 1 al 8. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. El verso 8. Entonces vemos que la práctica de Pablo dice que él hacía tiendas, y como se vio un tiempo, Pablo se vio muy solo, y por entonces él mismo bautizó, dice que a Crispo y a Gallo, a estos dos, recordando luego a Estéfanas y su establecimiento también, pero no tenía memoria de más personas, ya que su costumbre no era aquella, o sea, de bautizar, sino por eso tenía gente que lo podría hacer. Y esta caminación y recuerdo personal garantiza la autenticidad del escrito, pues es tan natural, tan personal, que ningún autor de pseudoepígrafos se le ocurriría escribir tal cosa. Vemos la comisión de Pablo. En el verso 17 dice que a mí no me dio Cristo bautizar, sino que a proclamar, a predicar el Evangelio. Los apóstoles no eran sacramentalistas, llamados a colocar a personas en el reino por medio de ritos que entrañasen poderes sagrados o mágicos, ¿no? Sino heraldos de una verdad divina que les había sido encomendada. La potencia apostólica consiste en la predicación de la palabra en la virtud del Espíritu. Por eso Pedro en ocasión dijo: mientras tienes tu mano levantada, nosotros predicaremos, haremos sanidades, milagros y prodigios en tu nombre. Entonces esa fue la señal de ellos, hermanos. Así ellos predicaban la palabra en aquellos tiempos. Las palabras serían adecuadas al caso, pero no hubo intento alguno de conseguir resultados por medio de
ser aceptada según el simbolismo de la parábola del sembrador. Usted recuerda la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar en Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9, ahí lo dice, y luego de los versos 18 al 23 le da la explicación sobre usted se debe haber aprendido todo sobre la parábola del sembrador. Pues su proclamación ponía a prueba la disposición del creyente, pero no podía ser sustituida por otro medio alguno que ganar almas. En la segunda parte del versículo 17 del 1 Corintios 1, Pablo anticipa el tema que ha de desarrollar ampliamente en lo que resta de los capítulos 1 al capítulo 4 de 1 Corintios. O sea, la sabiduría humana contrastada con la sabiduría de Dios. No hemos de pensar que Pablo rechaza una expresión adecuada del mensaje, sino que rehuye la técnica retórica basada en las lecciones de las escuelas sofistas que habían en ese tiempo ya. Muchas veces los sofismas escondían la falta de verdaderas razones, pues la falsa elocuencia echaba una hermosa capa sobre la vaciedad del contenido real, o sea que no tenía peso de los discursos, y tal clase de persuasión halagaría el oído y la subyugaría la razón de ciertos oyentes, pero dejaría el corazón tan duro, tan egoísta como antes. Pablo no había de hacer vana la cruz de aquella forma, sino que había de aplicar a fondo el mensaje del juicio divino sobre el pecado por medio del sacrificio único y suficiente de Cristo. Por eso, hablando la cruz de Cristo, es una frase figurada aquí que plasma de forma dramática y elocuente todo el profundo significado de la obra que Cristo llevó a cabo en el madero, que en manera alguna había de vaciarse de sentido por artes de la dialéctica. Continuamos en el capítulo 1. ¿Está claro, hermanos? Claro, fácil. Vamos a ver la sabiduría de Dios y la de los hombres. En 1 Corintios, del verso 18 al capítulo 2, verso 16, vamos a ver la sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre. Y la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchos hilos se entrelazan para formar la fuerte cuerda de la argumentación de este mensaje, de tal forma que no resulta fácil su análisis ni la elección de un título que resuma el contenido. Con todo, creemos que todo cuanto escribe Pablo aquí puede incluirse dentro del concepto de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. El hombre en su inocencia fue dotado de sabiduría, facultad que se ha de distinguir de la mera inteligencia y de los conocimientos. Sin embargo, es bien sabido que desde luego la sabiduría no puede funcionar sin una base de conocimientos. Debe de haber conocimientos. Sin embargo, es bien sabido que un erudito destacado en su campo de estudio puede ser un necio cuando se trata de ordenar sus relaciones personales, familiares y sociales también. En cambio, es posible que un campesino sea un sabio en este sentido. La sabiduría consiste en manejar con eficacia tanto los conocimientos como las circunstancias, con el fin de producir el mejor resultado posible. Recordemos que los libros bíblicos de Job, Proverbios y Eclesiastés se llaman sapiensales, que quiere decir sabiduría. Esos son libros de sabiduría. Así que leamos esos libros para que obtengamos sabiduría.
La sabiduría de los griegos es diferente del intento, más bien es práctico, de descubrir el buen vivir, y en este modo típico de los hebreos y de los otros pueblos orientales, ya que los filósofos griegos les interesaba más descubrir la razón de la vida y del mundo material, utilizando procesos de raciocinio que partían de la base de postulados que parecían ser verdaderos por necesidad según ellos. Ya hemos visto que los corintios en general se sentían atraídos más bien por los sofismas de las nuevas escuelas, gustándole de las sutilezas de la dialéctica. La sabiduría que Pablo ha de expresar debe de distinguirse tanto a los de los libros sapienciales del Antiguo Testamento como de la sabiduría griega, ya que brota de la revelación de Dios que da sí mismo en el Verbo encarnado, que es Jesucristo. No lo estoy, ¿está claro? Además que a veces nos va a entender un poco el pasado. Las escuelas, la Biblia nos habla de los hechos, los sofismas nos habla de las escuelas, los epicúreos, los estoicos. ¿Sí han leído? La Biblia nos habla de estos filósofos en aquel tiempo, de estas escuelas que ya había establecidas. La intrusión del pecado en la esfera intelectual y moral del hombre, y le ha limitado notablemente a la capacidad de ordenar su vida sabiamente. No han faltado grandes pensadores, algunos de la talla de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Usted conoce, cuando menos los nombres, los conocemos. Entonces, que tanto admiraban los corintios. Los corintios admiraban a estos hombres. Las célebres preguntas de Sócrates demolían el orden establecido sin colocar nada en su sitio, llegando a ser una sabiduría hipotética, una sabiduría puramente hipotética. Las ideas o normas de Platón podrían cobrar algún sentido a la luz de la revelación divina, pero en sí no representan más que el esfuerzo mental de un pensador que creó el sistema filosófico que más le satisfaciera a él y a sus discípulos. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso fue para él, pero no debe ser para nosotros los cristianos. Y no tardó en sufrir el ataque de otros sistemas ideados por la generación siguiente. Ya hemos notado que los grandes sistemas filosóficos mencionados habían degenerado en los tiempos apostólicos, en sofisterías, destacándose las escuelas de los epicúreos y de los estoicos, los profundos raciocinios de los grandes fundadores griegos de sistemas de pensamiento humano se habían convertido en sutilezas falsas y vacías que solo se hacían oír por el auxilio de la retórica. Fue cierto aún en esta esfera y en los tiempos de Pablo que Dios había enriquecido la sabiduría del mundo, como lo dice el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Algunos de aquellos espíritus superiores habían ideado impresionantes sistemas de filosofía, término que significa el amor a la sabiduría. Pero los más de los griegos se daban a la idolatría, procurando llenar el vacío de sus vidas por medio de dioses hechos a su propia imagen y semejanza, invirtiendo el método divino por el cual el único Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26. Así dice, a ver, Génesis 1:26.
eso hace su sistema más inmune, no se enferma, pues. Es como usted ve a la gente que llamamos que están en loquitos en la calle, que recogen aquí, que toman agua de la calle. Esas personas no se enferman como nosotros, si usted se da cuenta. Crean un sistema de defensa mucho más superior. Y nosotros, así dicen muchas personas. ¿Sí? Entonces, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que se gloriase sobre todos los animales. Y este funesto proceso es analizado profundamente por el apóstol Pablo, porque mire lo que hizo el hombre en Romanos capítulo 1 verso 18 al verso 32. A ver, Ruth, tú que canta fuerte, quiero que lea fuerte hasta acá y escuchar. 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vean, Dios en Génesis le dio al hombre su imagen y semejanza para que se envallase sobre los animales. Pero el hombre le dio la autoridad a los animales para adorar ahora. Y esto está pasando. Hay naciones como Japón, son ciudades civilizadas según el primer mundo, pero sus
los árboles. Que habla Isaías, que el hombre corta el árbol, lo hace un Dios, un ídolo, ahí lo tiene. Sino que también, hombre con hombre, mujeres con mujeres, se extravió por completo la humanidad. Así que el pasaje que recomendamos a la atención del lector por su íntima relación con el sistema, con el tema de la locura de la sabiduría que Pablo desarrolla en esta que estamos viendo. La sabiduría divina correrá por causas muy distintas. Es preciso que el hombre abandone su sabiduría de hombre caído para reconocer que solo la aparente locura de Dios puede salvarle de los resultados de su propio desvarío. Este pensamiento nos lleva directamente al misterio de la cruz, necedad para la mente carnal, pero manifestación suprema tanto de la sabiduría como de la potencia de Dios para el creyente. Pablo no lo dice con tantas palabras en este pasaje, pero la gran paradoja de la cruz lleva implícita en sí la necesidad de tratar a fondo el problema del pecado que la mente carnal siempre quiere soslayar. Por eso hemos de suplementar la enseñanza de Corintios con la de Hebreos. Hebreos capítulo 9, verso 14. Esther, Hebreos 9, 14. Ayuden a Esther a buscar, por favor. Ayuden a Esther a buscar el libro de Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, limpiará vuestras conciencias. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. El capítulo 10, verso 4 de Hebreo dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya. Y dentro de la armonía total de las Escrituras, la necesidad de expiar el pecado no fue del todo ajena al pensamiento griego de la época, pues aparecía en una forma degenerada en los misterios de origen oriental que enseñaban una purificación moral por el derramamiento de sangre. Poco contacto había entre estos misterios supersticiosos y los altos vuelos del pensamiento filosófico griego, pero por lo menos los misterios reconocían la necesidad de procurar la paz a la conciencia. Pablo sintetiza los dos conceptos sobre el plano de la revelación, hallando en la cruz no solo el perdón de pecados, sino también la máxima expresión de la sabiduría divina. Continuamos. La palabra de la cruz y el fracaso de la sabiduría humana. Estamos viendo en el capítulo 1, verso 18, dice que la palabra de la cruz, la palabra es logos, significa tanto la sustancia del mensaje apostólico como su proclamación. Ampliando los términos a la luz de otras escrituras, sabemos que quería decir el anuncio de que Cristo, el Dios hombre, se había ofrecido en sacrificio expiatorio en la cruz con el fin de satisfacer a favor de todos las exigencias
de la justicia de Dios. Y la locura de la cruz que habla, la proclamación de un Salvador crucificado y resucitado, es locura para quienes se creen capaces de buscar su propia salvación. Pablo emplea el principio presente del verbo perder, señalando a aquellos que están perdiéndose una clase de hombres y mujeres que existe realmente en el mundo. Fundamentalmente es el orgullo personal o el amor al pecado en alguna de sus múltiples manifestaciones lo que les aleja de la cruz. Dice que la cruz, potencia de Dios. La última parte del versículo 18 destaca otra clase de hombres, aquellos que están siendo salvos, que Pablo identifica con nosotros. Los creyentes en Corinto y en todo el mundo, conscientes de sus propias flaquezas y fracaso, ven en la cruz la potencia de Dios para su salvación. Nosotros hubiéramos esperado que Pablo contrastara la locura con la sabiduría, antítesis que se da más adelante, pero el que se salva necesita en primer lugar la manifestación de la potencia de Dios que le libre del pecado y del mundo. Por eso dijo Pedro, no Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es potencia, es poder, es potencia para nuestra salvación. Entonces, el que se salva necesita en primer lugar la manifestación de la potencia de Dios que le libre del pecado y del mundo también. Y tal poder se halla únicamente en la muerte y en la resurrección de Cristo, en nadie más. En segundo lugar, el fracaso del sabio de este mundo, del verso 1, capítulo 1, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 21 dice, ya leímos el 20, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que cuando alguien diga que estás loco, recuerda que fuiste salvo por esa locura de la predicación. Estos dos versículos vienen a resumir dos citas del Antiguo Testamento. La primera, sacada de Isaías 29:14. Juan Pablo, Isaías 29:14, Juan Pablo. Sí, Isaías 29:14. Con calma, con calma. 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente ejecutaré una aplicación de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia del entendido. Hay de los que se esconden de ciudad, descubriendo el consejo y sus obras que están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Amén. 14 es. El 14 ya lo hicimos. También. Muy bien. Es que si nos pasamos y hay otro significado y ya estamos fuera del tiempo. Pero está bien. Vamos. Seguimos. Entonces, la otra y la segunda es Isaías 33:18. Isaías 33:18. Que te diga, mamá. 33:18, Isaías. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba, que del pensador, del tributo, que del que pone la lista de las casas más visibles? Okay. Ambas citas, Isaías 29:14 y 33:18, según la versión griega llamada la Alejandrina, o la
Pablo no pretende darnos una exposición de estos textos, no, sino que nos hace ver que el fracaso de la sabiduría humana es algo muy conocido en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, en Isaías 33:18, según la versión hebrea normal, que es la masorética, esa versión hebrea masorética, los escribas son los contadores de las propiedades al servicio del fisco de la potencia extranjera que entonces ocupaba Israel, no debiendo confundirnos al identificar el uso de esta palabra con la del Nuevo Testamento. Repetimos, sin embargo, que no se trata de interpretaciones, sino de utilizar conocidas frases del Antiguo Testamento que se prestan al argumento del apóstol aquí. Su valor inspirado en nuestro contexto se deriva del uso que Pablo hace de ellas, mientras que en su contexto original deben ser sometidos al proceso exegético normal. Un exégesis es un comentario sobre tal versículo, sobre tal palabra. Es un comentario que dan los teólogos, por eso se llama exégesis. Entonces, número 3, vamos a ver, yo creo que no vamos a terminar este punto, es tardito, pero el tiempo. Pero la cruz como sabiduría de Dios, del verso 21 al 23, dice que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos dicen, este ya tropezó con ese Salvador que es Jesucristo. Los gentiles nos dicen, tan locos eso, dicen que son cristianos. Pero la providencia de Dios utiliza el fracaso de los sabios, en el verso 21, los rabinos judíos confiaron en el valor de sus tradiciones, los romanos orgullosos de la fuerza de sus legiones, además de los griegos rodeados de la gloria de su civilización, no tenían en general la menor idea de lo que Dios había realizado en Israel durante el ministerio, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. No conocieron a Dios ni por las obras de la creación, ni a través de la manifestación en Cristo. Se creían demasiado sabios como para detenerse frente a los actos redentores que Dios había llevado a cabo en Israel, un rincón insignificante del imperio, bien que el testimonio de los milagros no dejaba de despertar cierto interés en las zonas del oriente. La sabiduría humana es convertida en locura, dice el apóstol Pablo. Determinó el gran hecho de la cruz en cuanto al proceso externo. Sin embargo, la providencia divina utilizó tanto las intrigas de los judíos como la fuerza militar de los romanos para el cumplimiento del plan divino. Según las conocidas y penetrantes palabras de Pedro, en Hechos 23 dice que a dice Pedro, a Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, vosotros, o sea, judíos, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La sabiduría de Dios superó la falsa sabiduría de los hombres, además de su fuerza brutal, realizando el plan de los siglos determinado en Cristo, de modo que ya se hace pública la proclamación que tiene por centro la cruz y la resurrección de Cristo. Mensaje que trae salvación a quienes confían en Cristo, y he aquí el ejemplo máximo de la sabiduría de Dios, quien hace surgir la redención y el triunfo según su plan eterno del horrendo crimen cometido por la falsa sabiduría de este mundo. Y en el verso 22, donde dice que piden señales y sabiduría. Ellos piden señales y sabiduría a los hombres. Dios
se reveló llegar a él no solo por las palabras de los profetas, sino también por medio de frecuentes intervenciones en su historia, entre las cuales se destaca el Éxodo. Con razón los judíos esperaban que Dios había de confirmar sus designios por medio de sus obras, pero el legalismo y el formalismo de los días del primer siglo les ofuscaban hasta tal punto que cuando el mismo Señor estaba con ellos realizando señales como ningún otro jamás, aún pedían más señales, pues habían formado su propia idea de lo que constituía una señal aceptable para ellos. Es como nosotros, si vemos el poder de Dios manifestándose en diferentes personas, es como si yo pidiera: confírmame, Señor, confírmame que estás obrando, que estás con nosotros. Sería ilógico, ¿no? Así estábamos en aquel tiempo. Unos pedían señales, otros pedían milagros, y otros sabiduría, y todo el mundo pide. Después de la obra de la cruz y de la resurrección, persistieron en su actitud para la perdición de sus almas. Los griegos, como hemos visto, querían demostraciones filosóficas unidas con la belleza de una religión poetizada, de modo que reaccionaron en contra de la palabra de la cruz, que es espada de dos filos, que primeramente descubre el pecado y luego la falsedad del corazón del hombre, y después se aplicaba el bendito remedio de la salvación completa, gracias a cuanto significa la sangre de Cristo. Esta epístola se dirige a creyentes que habían aceptado el Evangelio, pero las palabras de Pablo nos hacen ver claramente que algunos de estos deseaban disfrazar la fealdad de la cruz por medio del ropaje de la filosofía de la moda. Por eso el verso 23 del capítulo 1 dice que predicamos a Cristo, y frente a las inquietudes y caprichos tanto de judíos como de griegos, los apóstoles insistían en exponer el camino único que Dios había revelado. Quizás sea preciso aclarar que la predicación de Cristo crucificado no es la descripción de un Cristo siempre agonizante, expuesto a la lástima de almas sentimentales, no, nada más lejos del pensamiento paulino. La palabra de la cruz incluye siempre el hecho de la resurrección, y por eso llega al alma con poder, ya que habla de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Los judíos que buscaban señales según su propia definición de ellas quedaron escandalizados ante la presentación de un Mesías crucificado, mensaje que creían incompatible con las profecías del Antiguo Testamento, entendidas a medias nada más, donde quiera que anduviera Pablo y sus colegas predicando a Cristo crucificado, con referencia especial a su testimonio en las sinagogas, surgía esta piedra de tropiezo para todo judío orgulloso, bien que algunos se rendían ante el resucitado. Para los griegos, a no ser que el Espíritu Santo hubiera obrado poderosamente en sus corazones con anterioridad, el anuncio de un Dios crucificado en Jerusalén por orden del gobernador romano Poncio Pilato resultaba ser algo grotesco, completamente ajeno a sus conceptos de la vida, pareciéndoles una verdadera locura. Usted predica a la gente ahorita y también dice: estás loco. Lo dicen como le dijeron, como Festo creo le dijo a Agripa, le dijo a Pablo, por poco muy personas. Pero nuestro trabajo es predicar. Acepten o no acepten a Cristo, es el problema de ella. Nosotros libramos nuestra alma de esas vidas. Póngase de pie. Vamos a continuar para la siguiente escuela que tengamos. Yo no sé, esto es mucha historia. Van a escuchar cosas que ustedes nunca habían escuchado o leído, pero es bueno aprenderla. No podemos quedarnos encima de nada. En el yo pienso, en el yo digo, no. Tenemos que profundizar.
analizar la Biblia para que tengamos un buen concepto de ella. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Te pedimos que sea medicina para el cuerpo, refrigerio para los huesos, que esta palabra tuya nos fortalezca, nos anime, nos sustente. Y si hay alguien que no entiende tu lenguaje, danos la sabiduría para que podamos entender tu lenguaje, Señor. Si alguien de nosotros no la acepta, ayúdale que tu Espíritu le revele y le hable, que es palabra tuya, Señor, pero es una palabra ya más sofisticada quizás para nosotros. Pedimos tu gracia, tu bendición, pedimos tu dirección y que tu nombre sea glorificado y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra y para nuestro crecimiento personal, en el nombre de Jesús. Amén y amén.